En esta clase vamos a identificar los elementos del triángulo, que son tres. El primero son estos que se llaman lados y vamos a definir a los lados como cada uno de los segmentos que forman el triángulo. Luego, el siguiente elemento son estos ángulos. Fíjate bien, son estos ángulos que están adentro del triángulo, por lo que se llaman ángulos internos. Y cada uno de estos ángulos internos están formados por dos lados. Fíjate, este ángulo interno está formado por estos dos lados y este ángulo interno también está formado por estos dos lados. Entonces definimos el ángulo interno como aquellos ángulos que están formados por dos lados del triángulo. Y el tercer elemento es este, que lo vamos a llamar ángulo externo, porque está fuera, pero no todos los ángulos que están fuera son ángulos externos. La condición para que sea un ángulo externo es que esté formado por un lado, fíjate, este es un lado, y el otro es una prolongación del otro lado. O sea, está formado entonces por un lado y la prolongación del otro. Y lo definimos de esa manera. Ángulo externo son los ángulos que están formados por un lado y la prolongación del otro. Aquí, si yo prolongo este lado, entonces tendría yo aquí este ángulo. Este ángulo no es externo, es opuesto por el vértice al interno. Y este ángulo de aquí sí es externo, pero es el mismo que este, porque son opuestos por el vértice. Bien, ahora la clasificación de los triángulos se hace según dos criterios. El primero es según sus lados, fíjate. Este es el primer criterio. Según sus lados tenemos triángulos que son equiláteros, isósceles y escaleno. Fíjate, equilátero lleva acento en la A y es equilátero cuando sus tres lados son iguales. Este lado y este lado deben medir lo mismo para que sea un triángulo equilátero. Para que sea un triángulo isósceles, debe tener dos lados iguales. Por ejemplo, este lado B es igual que este lado C y este lado A es diferente. Aquí dice A diferente de B igual que C, B igual que C. Y para que sea escaleno, los tres lados deben ser diferentes. Entonces, según la medida de sus lados, tenemos triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. Ahora, según la medida de sus ángulos, vamos a tener uno que se llama triángulo rectángulo. Fíjate bien, lleva acento en la A, rectángulo. Y va a ser rectángulo cuando tenga un ángulo que mida 90 grados. Si tiene un ángulo que mide 90 grados, es un triángulo rectángulo. Si sus tres ángulos miden menos de 90 cada uno, entonces se va a llamar acutángulo. Y si tiene un ángulo que mide más de 90, se va a llamar obtusángulo. Entonces, de nuevo, si tiene un ángulo de 90 grados, se llama rectángulo. Si tiene cada uno de sus tres ángulos menores de 90, se va a llamar acutángulo. Y si tiene un ángulo mayor de 90, se va a llamar obtusángulo. Vamos a ver algunos ejemplos. Este que está aquí, según la medida de sus lados, fíjate, tiene un lado que mide 9, otro que mide 9, otro que mide 9 raíz de 2, que es 12.73. Entonces, según la medida de sus lados, tiene dos lados iguales. Por lo tanto, se va a llamar isósceles. Fíjate cómo se escribe isósceles. Acento en la O, una S y una C. Y ahora, según la medida de sus ángulos, tiene este símbolo, significa que el ángulo mide 90 grados. Si tiene este ángulo de 90 grados, se llama entonces triángulo rectángulo. Y el siguiente ejemplo, este mide 10, 10 y 10. Todos sus lados miden lo mismo, entonces por la medida de sus lados, como cada lado mide 10, se va a llamar triángulo equilátero. Y por la medida de sus ángulos. Fíjate bien, en un triángulo equilátero no hay vuelta. Cada ángulo tiene que medir 60, cada ángulo interno tiene que medir 60 grados. Entonces, como 60 es menor de 90, por la medida de sus ángulos va a ser un triángulo acutángulo. Es equilátero y acutángulo. Otro ejemplo más. Aquí este lado mide 9, 12 y 10. Cada uno de sus lados es diferente.
Por lo tanto, por la medida de sus lados, este triángulo va a ser escaleno. Escaleno cuando sus tres lados son diferentes. Y ahora sus ángulos miden 76, 56 y 48. Cada ángulo es menor de 90. Por lo tanto, si es menor de 90 se va a llamar acutángulo. Entonces, este es un triángulo escaleno-acutángulo. Escaleno y acutángulo. Otro ejemplo más. Este tiene un lado que mide 13, otro lado que mide 13 y un lado que mide 25. Como tiene dos lados iguales, entonces según la medida de sus lados es isósceles. Fíjate cómo se escribe isósceles. Y según la medida de sus ángulos, tiene un ángulo de 15, otro de 15 y uno de 150. Este ángulo es mayor de 90. Por lo tanto, el triángulo se va a llamar obtusángulo porque tiene un ángulo que es obtuso. Entonces, este triángulo es isósceles y es obtusángulo. Este triángulo de aquí tiene un lado que mide 9, un lado que mide 12 y este lado que mide 15. Entonces, por la medida de sus lados se va a llamar escaleno. Y por la medida de sus ángulos, por el hecho de tener este ángulo aquí de 90, pues va a ser un triángulo rectángulo. Un ejemplo más. Aquí, este triángulo tiene un lado de 9, un lado de 17 y un lado de 13. Sus tres lados son diferentes, tienen diferente medida. Por lo tanto, va a ser un triángulo escaleno. Y aquí tiene este ángulo que mide 100. Por ser mayor de 90, entonces se va a llamar obtusángulo. De esta manera entonces te he mostrado algunos ejemplos sobre la clasificación de los triángulos. Y aquí te voy a mostrar un resumen de estos triángulos. Mira. ¿Hay un triángulo que es acutángulo e isósceles? Sí, es decir, sí se puede trazar. Que sea acutángulo, es decir, que midan menos de 90 sus ángulos y que tenga dos lados iguales. ¿Hay un triángulo acutángulo y escaleno? Sí, es decir, que sus tres lados sean diferentes y sus tres ángulos cada uno sea menor de 90. ¿Y hay un triángulo acutángulo equilátero? Sí, también, es decir, que sus tres lados sean iguales y que cada uno de sus ángulos mida menos de 90. ¿Hay un triángulo que sea rectángulo e isósceles? Sí, porque puede tener aquí este lado y este lado igual y este ángulo de 90. Un triángulo rectángulo escaleno, sí, es decir, este lado con este lado diferente y diferente de este lado y este ángulo que mida 90. Un triángulo rectángulo y equilátero no se puede construir, ese sí no existe. Un triángulo obtusángulo isósceles, sí. Te lo mostré hace rato en un ejemplo que aquí medía 13, 13 y 25. Un triángulo A y este ángulo más de 90. Un triángulo escaleno y obtusángulo también sí lo hay. Aquí el ángulo más de 90 y cada lado diferente. Pero un triángulo obtusángulo y equilátero no se puede construir.